tenemos que comprender y recordar y ayudar a que otros recuerden que nuestras virtudes teologales, que son don sobrenatural, son amenazadas por los pecados capitales, que son la representación de la bestia de 7 cabezas que emerge del mar y de la que habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 13. Porque dice el capítulo 13 que ese dragón hace emerger del mar, que es el mundo, una bestia. Pero los padres del desierto también nos dicen que los pecados no son pecados individuales, separados, sueltos, sino que los pecados son una bestia de 7 cabezas. Y por eso se habla de los pecados capitales. Y la cabeza más feroz de esos 7 pecados capitales es la soberbia, el orgullo, la vanidad. Porque se pueden cortar las otras cabezas, pero mientras que no se enfrente a la soberbia, las otras cabezas vuelven a crecer. Y recordemos rápidamente cómo esos pecados capitales dañan no solo las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, sino también dañan las virtudes humanas, las virtudes morales, las llamadas virtudes cardinales, que son el quicio de todas las otras virtudes. Y las virtudes son necesarias para que nosotros podamos dar testimonio de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra caridad. Y son las virtudes teologales, las virtudes infusas, que son dones de Dios, las que forman las virtudes humanas. Y se nos dice en la iglesia, en la enseñanza, en Santo Tomás, en los doctores y padres de la iglesia, que estas virtudes son atacadas por esos pecados capitales. Y entonces la fe es atacada por la soberbia, por el orgullo, por la vanagloria. La esperanza es atacada por la lujuria, actualmente promovida a través de la ideología de género, a través de todas estas formas de exaltación desordenada de la sexualidad que se desencadenaron a partir de la revolución sexual de la que hemos conversado en alguna ocasión. Y entonces, sin esperanza y con una fe debilitada, porque escoge y selecciona lo que le conviene, nosotros, sin esperanza en la vida nueva de hijos de Dios, asediados por los temores de este mundo, entonces nosotros, sin esperanza, vamos a tener una fe vana. Y una fe vana es una fe muerta. Y una fe muerta va a impedir que nosotros amemos como el Señor nos ama y que seamos testigos de su amor. Y si no amamos, ya sabemos que no guardamos su palabra. Y si no guardamos su palabra, no estamos viviendo como hijos de Dios y consciente o inconscientemente nosotros vamos a ser parte de ese coro que grita en el mundo que hay que cambiar la fe, que hay que adecuarnos y acomodarnos al mundo. Y por eso nosotros, repasando rápidamente, decíamos que la caridad es afectada por la codicia. Es decir, ya no es lo importante el dar, porque el amor es dar, no dar algo, sino darnos nosotros mismos. Pero si yo tengo codicia, avaricia, y no solo del dinero y de las cosas materiales, sino apegos temporales, y no me quiero desprender porque creo que mi seguridad la tengo en el tener y no en el ser, y no viene de Dios, sino de acomodarme al mundo, entonces yo voy a tener herida mi caridad. Y entonces voy a ser como esa higuera llena de ramas, frondosa, pero sin fruto, que el Señor va a maldecir. Porque nos dice Santiago que una fe sin obras es una fe muerta. Y las obras son las obras de amor. Es la vida moral. Y nosotros vivimos en un tiempo de desmoralización,
donde, como ya hemos mencionado, los gobiernos, los países, los medios de comunicación quieren normalizar la inmoralidad. Legalizan el aborto, legalizan la eutanasia, legalizan y quieren normalizar todos los pecados contra el sexto y noveno mandamiento. La pornografía, el consumo de drogas se considera que tienen que ser, entre comillas, legales, y entonces la exaltación de los sentidos y el daño cerebral que producen estas drogas, como está documentado sólidamente, no interesa, porque entre comillas ser libre es hacer lo que me da la gana. Es decir, es una libertad sin verdad, es una libertad sin certezas. Es el desafío del relativismo que daña la moral, daña la vida de fe, daña la esperanza y daña la caridad. Y claro, en un mundo donde la gente cree que declararse agnóstico, declararse ateo, es lo moderno y lo contemporáneo, lo actual, entonces ellos no van a dar testimonio. Y somos nosotros. Entonces el desafío es claro. A más oscuridad en el mundo, en este tiempo de prueba, lo que se espera de los creyentes es que estemos con las lámparas encendidas, con una fe viva, con ese aceite, que es esa caridad ardiente, y no se puede tener si es que nosotros no tenemos una esperanza firme. Pero las incertezas, las incertidumbres pasajeras hacen que nos preocupemos de lo pasajero y que creamos que más importante es la añadidura que el reino de Dios. Y entonces vamos a creer que el Señor no tiene el poder, no ama como nos ha enseñado, y que si nosotros no hacemos las cosas que el mundo nos dice y buscamos nuestra salvación por nosotros mismos, estamos abandonados en tinieblas y sin esperanza. Y eso es lo que el mundo le propone a la iglesia, a los bautizados y también a nosotros, clérigos y laicos comprometidos. Y por eso es que este hoy es tan importante. Y nosotros tenemos que tener cuidado y vigilancia de la mentalidad del mundo. Y una y otra vez examinarnos para ver cómo esa mentalidad nos está afectando.